Eh, eh, ¿Cómo explicarnos la naturaleza de este colapso, ¿no? Tenemos un conjunto de elementos que podemos ver para mapear el alcance de esta destrucción. Tenemos una situación de deforestación creciente, la distribución geográfica de muchas especies se ha reducido, la acción de grandes megaproyectos carreteros, minas, explotación petrolera e hídrica nacional, la construcción de proyectos inmobiliarios avanzan de manera desregulada, ¿no? De tal manera que varios estudios muestran que aproximadamente el 50% de las áreas nacionales protegidas de nuestro país solamente controlan la mitad del hábitat natural que ellos declaran controlar. Y con mucha frecuencia los territorios que controlan son de tierras marginales. Tenemos una situación caracterizada por un sistema de uso de agua insuficiente, no relacionado con el nivel de nuestra economía, acuíferos sobreexplotados, millones de metros cúbicos de unas cuencas pasan a otras, como nos van a contar ahora los compañeros de Sonora, procesos de extracción acelerada de agua que terminan produciendo la extracción con arsénico, el descenso de los mantos freáticos, el aumento en la salinización de los campos y la desaparición de los manantiales. Nuestras 5 principales cuencas, Grijalbo-Usumacinta, Coatzacoalcos, Papaloapan, Pánuco, Balsas y Lerma-Santiago, se encuentran entre las más contaminadas del mundo. Y los sistemas ecofluviales están prácticamente desaparecidos. Seguramente los compañeros van a hablar más ahora en el caso de Sonora, pero cuando hablamos de Hermosillo y nos dicen que el agua se quiere llevar para darle para darle agua a una población sedienta, olvidan decirnos que quien realmente está sedienta en Hermosillo es la planta que ensambla productos automóviles Ford, ¿no? Cada automóvil que se produce hoy en día en el mundo requiere, ¿no?, dependiendo de la marca, el tipo, etcétera, etcétera, entre medio millón y 1 millón de litros de agua, ¿no? Y en la planta de la Ford se producen 63 unidades por hora, es decir, estamos hablando de que producen casi 378,000 unidades automóviles, camionetas Lincoln y Ford de lujo al año. Imagínense la sed realmente hídrica que tiene esa empresa. Por otro lado, tenemos un sistema de megapresas que envejece aceleradamente y que en lugar de buscar otras opciones, como se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un empecinamiento en construir nuevamente grandes presas, muchas de ellas asociadas a la necesidad de trasladar agua a estos nuevos núcleos de desarrollo industrial. Es el caso, por ejemplo, de Silao, en Guanajuato, ¿no? En donde pues una parte muy importante de las presas, del sistema de presas que se quiere construir en Jalisco, es para jalar el agua para allá, para el establecimiento de la Mazda, para el establecimiento de partes para la industria aeronáutica, etcétera, etcétera. Tenemos una situación en donde las planicies costeras, esteros y manglares ceden cada vez más kilómetros de playa y selvas vírgenes a megaproyectos privados, plantaciones forestales, proyectos camaronícolas y megapuertos estratégicos nodales, ¿no? Un proceso de contaminación absoluta de nuestras tierras, alimentos, animales, etcétera, etcétera, y un crecimiento de la mancha urbana sin control. La situación de la minería en nuestro país es cada vez más alarmante. Creo que hay una imagen que resume muy bien el contrasentido de la explotación minera,
Y esa imagen es precisamente la de un producto como el oro. Ustedes imagínense, para explotar oro se destrozan las comunidades en donde se encuentran las minas, ¿verdad? Se extrae el oro, se destruyen vidas, agua, personas, etcétera, etcétera, y ese oro se forma en lingotes y es trasladado a un banco en algún lugar del mundo donde queda depositado, ¿no? Imagínense qué imagen más demoledora de cómo destruir la vida, ¿no? Para crear una cuestión cosificada. Pero bueno, en el caso de nuestro país, además, la explotación minera es salvaje. Resulta que entre 1521 y 1830 se extrajeron en nuestro país, es decir, en plena colonia española y en los primeros años de la vida independiente, se extrayeron 91 toneladas de oro y 33.465 toneladas de plata. Sin embargo, entre 2000 y 2010, es decir, en 10 años, la cantidad que se extrajo de oro fue de 419 toneladas de oro, es decir, más de 3 veces de lo que se extrajo en 3 siglos, ¿no? Y 56.144 de plata. El oro y la plata que se extraían del virreinato, una quinta parte iba a la corona española, el resto se quedaba, y alrededor de la explotación minera surgieron ciudades, industrias aledañas, la ganadería, agricultura, etcétera, etcétera. Alrededor del nuevo proyecto minero que se está desarrollando, lo que surge es un panorama de desolación, de desertificación, de destrucción. Esas empresas mineras, en su gran mayoría canadienses, aunque no exclusivamente canadienses, el señor Carlos Slim, el señor Larrea, tienen grandísimos intereses en el sector, ¿no? Dejaron por esa riqueza que se salió entre 5 y 111 pesos anuales por concesión. Es decir, no pagan impuestos, ellos pagan una concesión de entre 5 y 111 pesos. Imagínense ustedes lo que es el tamaño del saqueo. Bueno, pues resulta que en nuestro país existen hoy 26,000 concesiones mineras. Tan solo en los últimos 6 meses se han dado 644 nuevas concesiones. Eso significa que el 15% del territorio nacional está concesionado a las empresas mineras. O sea, si alguien dudaba que somos una nueva colonia, ¿no? Yo creo que con esas cifras tenemos un ejemplo muy claro. Pero bueno, además se podría decir, es que la minería genera mucha actividad económica, muchos empleos. No es cierto. Todo este conjunto de actividades mineras, ¿no?, representa como aportación al Producto Interno Bruto del país tan solo el 1.8%. Es decir, estamos entregando nuevamente el oro, literalmente, por espejitos, ¿no? Por los espejitos del progreso. Bueno, a lo mejor el oro también se lo llevan los políticos que les dan las concesiones. Este proceso de destrucción ambiental no solamente abarca entonces a la minería. Te pido si me pasas una, para no, tiene que ver también con la construcción de grandes malls, con una cultura del sobreconsumo, con la producción de basuras no biodegradables y tóxicas, ¿no? En nuestro país, la Ley Federal de Manejo Integral de Recursos Tóxicos es letra muerta. No hay prácticamente un solo municipio que cumpla con las estipulaciones allí señaladas. Y bueno, en este contexto también, y en el marco del debate que se viene por la privatización del petróleo, no podemos dejar de pasar de señalar que Pemex es hoy una de las empresas petroleras más contaminadoras del mundo, ¿no? Un proceso de contaminación que además se favorece para crear las condiciones para la privatización en la medida en la que se le quitan los recursos que necesitaría invertir para amortiguar los desastres que crea. ¿Cuáles son las causas de este colapso?
Como decíamos hace un momento, la situación ambiental es resultado de un profundo desequilibrio en el modelo de acumulación del país, ¿no? De la apertura de la inversión extranjera en procesos de extracción, transformación y fragmentación del hábitat, y en que no hay procesos de producción más limpios, no hay recursos para la producción, de tal manera que en nuestro país se ha desarrollado como metáfora realmente una economía minera, contaminadora y no sustentable. Economía minera en el sentido que lo único que busca es extraer, ¿no? Sin invertir, sin reponer, sin crear las condiciones para desarrollar la sustentabilidad. ¿Quiénes son los responsables de este proceso de contaminación, ¿no? Cuando vamos a la prensa, ¿verdad? Generalmente aparece que el primer responsable de la contaminación son los campesinos, porque todavía practican la roza o la quema para cultivar, porque no saben defender sus terrenos, etcétera, etcétera. Bueno, está bien como ideología, pero vamos realmente al fondo del asunto, y lo que aparece muy claramente es que el primer gran contaminador de este país son las empresas. Las grandes empresas, muchas de ellas transnacionalizadas, o empresas mexicanas que también son transnacionales, porque también tienen inversiones en Perú,